¿Qué tal, amigos? Este es el primer video de la segunda unidad llamada Trabajo y Energía. En este caso vamos a resolver este problema que en el manual se presenta como un ejemplo y ahí se resuelve desde el punto de vista fragmentado. Es decir, aquí nos pregunta calcular el trabajo total que realizan estas tres fuerzas en un objeto de masa M. Esa masa del objeto es dada en el problema y nos dice que esa M es una masa simbólica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en nuestra expresión del trabajo podemos observar que la fórmula del trabajo es F delta X, que es el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Cuál desplazamiento? Pues el desplazamiento que estas fuerzas provocan en la caja. Y el enunciado nos dice que el desplazamiento es de 60 centímetros. Conociendo estos datos, hay que utilizar un método general para poder calcular ese trabajo. Y este método va a ser diferente al que tenemos en el manual. Fíjense que aquí tenemos la definición de trabajo. El trabajo es un escalar, es una magnitud que no tiene dirección ni sentido, es simplemente un numerito. Y eso va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Pero por qué por el coseno y no por el seno? Como tu profesor ya te tuvo que haber explicado, el coseno significa que únicamente nos vamos a quedar con la componente horizontal de la fuerza. Coseno es cateto adyacente, aquí está. Coseno es cateto adyacente, aquí está. ¿Por qué? Porque únicamente la componente horizontal es la que provoca que el objeto se mueva y la componente vertical no aporta al movimiento. Por eso es la razón del coseno. Y acá tenemos una expresión general para el trabajo. Si yo tengo una fuerza que hace trabajo, pues el trabajo total va a ser el realizado por esa fuerza. Pero si yo tengo 5 fuerzas, el trabajo total va a ser la suma de los trabajos de cada una de ellas. Eso es lo que quiere decir esta expresión que está aquí. Este símbolo significa sumatoria. ¿De quién? De cada uno de los trabajos. Trabajo 1 más trabajo 2 más trabajo 3. Y como el trabajo es una magnitud escalar, pues la puedo sumar simplemente como numeritos. Muy bien. Para este caso, observemos el diagrama de fuerzas, en donde las flechas con color rojo significan las fuerzas que hacen trabajo. Fíjense que tenemos la fuerza 1 de 60 newtons, la fuerza 2 de 30 newtons en esta dirección y la fuerza 3 de 20 newtons. Entonces vamos a hacer una expresión para el trabajo. Trabajo total va a ser igual al trabajo 1, trabajo de la fuerza 1, más el trabajo de la fuerza 2, más el trabajo de la fuerza 3. Y ustedes pueden decir, entonces, ¿qué pasa con la fuerza normal y con el peso? Debido a que la fuerza normal es completamente vertical, al igual que el peso, el ángulo que se forma entre el vector normal y el vector desplazamiento es de 90 grados, igual que el peso. ¿Y el coseno de 90 grados cuánto es? Es 0. Por lo tanto, si las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento, no generan trabajo. Muy bien, vamos a sustituir cada una de las expresiones correspondientes. Trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza 1. Aquí está. Trabajo 1, pues va a ser la fuerza 1 por el desplazamiento, delta X, por el coseno del ángulo 1. Coseno del ángulo 1. Que ya sabemos que es de 30 grados. Más trabajo de la fuerza 2, pues va a ser la fuerza 2 por el desplazamiento, delta X, por el coseno del ángulo 2. Más trabajo de la fuerza 3. Fíjate que la fuerza 3 va en dirección negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser en esta dirección, el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento, fíjate aquí, este ángulo es de 180 grados. Y el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, el signo que debe llevar este trabajo es negativo. Menos F3 por el desplazamiento
Y ya no hace falta poner el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno es precisamente el que me da el signo negativo. Coseno de 180 es -1. Muy bien, entonces notemos que tenemos términos semejantes. Delta X y delta X. Por lo tanto, lo podemos factorizar. Y esto sería, el trabajo total va a ser igual a delta X, que multiplica a F1 por el coseno del ángulo 1 más F2 por el coseno del ángulo 2 menos F3. Esa va a ser nuestra expresión para el trabajo total. Ahora hay que sustituir los valores numéricos del problema. Trabajo total va a ser igual desplazamiento 60 centímetros, que convertido a metros es 0.6 metros. Fuerza 1, 60 newtons. Coseno del ángulo 1, 30 grados. Coseno de 30 grados. Más fuerza 2. Aquí la tenemos, 30 newtons. Por el coseno del ángulo 2. Aquí está, es de 50 grados. Menos F3. F3 es de 20 newtons. ¿Qué nos queda? Pues nos queda hacer esas multiplicaciones y sumas que tenemos adentro. Aquí tenemos que realizar 60 newtons por el coseno de 30 más 30 newtons por el coseno de 50 menos 20 newtons. Y todo ese número que tenemos adentro lo multiplicamos por 0.6. Nota que la magnitud, la unidad que tenemos aquí adentro es el newton y afuera el metro. De manera que al multiplicar newton por metro, lo que obtenemos es joule. Y sabemos que el joule es una unidad de energía. Al hacer esas cuentas, en tu calculadora te podrás dar cuenta que el trabajo total va a ser de 30.7 joules. Positivo. ¿Qué significa el signo positivo? Pues significa que la suma de fuerzas resultantes en este sistema es positiva. De manera que al multiplicarlo por el desplazamiento nos va a quedar también una magnitud positiva. Hay que seguir estudiando y nos vemos en la siguiente clase.